Muy bien, vamos a resolver entonces el siguiente ejemplo de productos notables. Específicamente es suma de binomios al cuadrado. Bueno, para resolver este ejemplo nos damos cuenta que tenemos coeficientes, en este caso sería 4 y 6. Y también nos damos cuenta que entonces tenemos un a cuadrado y un b al cubo. Y todo eso se está elevando al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es el primer término que es 4a cuadrado, lo colocamos dentro del primer paréntesis. Recordemos que la estructura para poder resolver este tema es colocar 4 paréntesis donde esté potencia 2, potencia 1, potencia 1, potencia 2. Recordemos también que debe de haber un número 2 en los paréntesis de en medio. Y dependiendo de los signos, así es como nosotros colocamos el signo que vamos a utilizar. Entonces, como es positivo, todos los valores que están fuera del paréntesis van a ser positivos. Bueno, entonces ahora sí, 4a cuadrado, primer paréntesis, nuevamente 4a cuadrado, primer paréntesis. Ahora sería 6b al cubo y por último 6b al cubo. Entonces nos damos cuenta claramente que el primer término va en los primeros paréntesis y el segundo término va en los segundos paréntesis. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es operar, o mejor dicho, realizar la potenciación, tema que ustedes a estas alturas ya tendrían que saber. Entonces sería 4 al cuadrado, recordemos que es 16, 4 al cuadrado es 16. Ahora sería, solo déjenme que quite esa línea, al cuadrado, elevado al cuadrado, dijimos que era a la cuarta, porque las potencias se multiplican, 2 por 2 son 4, más. Ahora, nos damos cuenta que tenemos números, entonces el número 2 va a multiplicar al número 4 y a la vez el resultado lo va a multiplicar por 6. Entonces sería, por ejemplo, 2 por 4 es 8, 8 por 6, 48. Veamos, 48. Y las variables que tienen potencia, entonces solo sería a cuadrado por b al cubo. Entonces solo se copian. Sería a cuadrado b al cubo. ¿Por qué solo se copia? Porque son de diferente variable. Entonces, como son de diferente variable, solo se van a copiar. Más, ahora sería 6 elevado al cuadrado, son 36. Y tenemos el último, que es b al cubo elevado al cuadrado. Recordemos que las potencias se multiplican y entonces sería b a la sexta. Y entonces ahí terminamos. ¿Cómo sabe usted o cómo sabe el estudiante que esta es la respuesta? Recordemos que si tenemos una suma de binomios al cuadrado, el resultado tiene que ser 3 términos. 1, 2 y 3. Y así sería entonces la respuesta. Muy bien, vamos a entonces a tener el ejemplo de siempre de suma de binomios al cuadrado. En este caso tenemos fracciones, ¿sí? Tenemos fracciones y lo mismo, ahora tenemos un menos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos el menos. Entonces este ejemplo se llama resta de binomios al cuadrado. Entonces, para resolver este ejemplo, nosotros tenemos que recordar que siempre se coloca 4 paréntesis, miremos, 1, 2, 3, 4 paréntesis. Recordemos que la potencia 2 va a los extremos y en el medio solo iría potencia 1 y potencia 1. Como tenemos exponente 2, en medio tenemos que colocar un 2 y lo que va a cambiar ahora es el signo. Si se dan cuenta, el signo negativo solo se coloca en medio. Vea, en medio. Entonces, el patrón de los signos o la secuencia de los signos sería más, menos, más. Que no se les olvide, el patrón o la secuencia de los signos sería ahora más, menos, más. Solo en medio va a ser negativo. Que no se les vaya a olvidar. Adentro de los paréntesis no se coloca ningún signo. Siempre tiene que ir sin signo, ¿eh? Siempre van a estar sin signo. Solo se colocan los datos. Bueno, entonces vamos a empezar, pues. El primer término que tenemos ahí, entonces es el 1 medio de x al cubo. Entonces,
Recordemos, el 1/2 de x al cubo va en el primer paréntesis, ¿sí? Siempre el primer término va en el primer paréntesis. Bueno. Ahora, el segundo término, entonces sería en el segundo paréntesis, ¿sí? Solo es de copiar. Ahí solo tenemos que copiar los datos que representa el segundo término en el segundo paréntesis. Bueno, una vez que nosotros ya tengamos esos datos colocados dentro de los paréntesis, entonces empezamos a operar. Entonces sería, vamos a enfocar directamente a este ejemplo, ¿ve? O a esta operacioncita. Entonces usted tiene 1/2 al cuadrado. Eso es lo que usted tiene, 1/2 al cuadrado. Entonces usted lo que tendría que hacer es lo siguiente. 1 al cuadrado, sabemos que es 1. Profe, ¿por qué? Porque 1 por 1 es 1. Entonces, recuerde que 1 al cuadrado es 1. Dividido, 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4. Entonces, la fracción se eleva al exponente indicado, por eso es que me da 1/4. Y ahora lo que tengo que hacer yo, solo déjenme que quite, ahí está. Necesitaba quitar el circulito del 1, ahí está. Entonces ahora, x al cubo elevado al cuadrado es x a la sexta. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado de la fracción. Ahora el signo sería menos, ve, automáticamente se coloca el menos, y ahora vamos a multiplicar los números. Coeficiente 1/2, coeficiente 2/4. Entonces, para multiplicar fracciones contra números enteros es de forma recta. ¿Sí? Recordemos esa parte de las fracciones. Entonces sería 2 por 1 es 2. Por 2 son 4. Entonces usted colocaría 4. Dividido, aquí solo se multiplican los denominadores. Repito, el 2 multiplica el 1 multiplica, o sea, todo lo que usted tiene aquí en la parte del numerador va a multiplicar al 2, por eso es que queda 4, y el 2 por 4 que sería 8. Ya ponemos 8. Ahora sería x al cubo por y a la cuarta, como son de diferente variable, entonces solo se copia. X al cubo, y a la cuarta. Más, nuevamente, ahora pasamos al siguiente término. Entonces sería 2/4 elevado al cuadrado. Entonces nuevamente 2 al cuadrado es 4. Y 4 al cuadrado es 16. 4 al cuadrado 16. Entonces se recuerde que la fracción se eleva al exponente indicado. Y ahora y a la cuarta potencia elevado al cuadrado. Recuerde que las potencias se multiplican y eso sería entonces 8. Entonces, cuando llegamos a este punto, nosotros analizamos si las fracciones se pueden simplificar. En este caso, el primer término no se puede simplificar, entonces solo se copia. Sería 1/4 de x a la sexta. Menos. La siguiente fracción sí tiene simplificación. Y como tiene cuarta, sí lo voy a poner en pequeñito, cuarta de 4 es 1. Y la cuarta de 8 es 2, entonces ya queda 1/2 de x al cubo, y a la cuarta, más, nuevamente, 4/16 tiene simplificación, cuarta. Yo pongo este 4 pequeñito, solo para representar que le estoy sacando la cuarta, entonces cuarta de 4 es 1, y cuarta de 16 es 4. Entonces ya me queda y a la octava. Y entonces ahí terminaría el ejemplo con fracciones. Este es el ejemplo entonces de resta de binomios al cuadrado.